María Díaz había pasado meses buscando trabajo, enfrentándose a constantes rechazos y entrevistas frustrantes. El principal obstáculo siempre era el mismo: no tenía estudios universitarios, lo que la limitaba a empleos mal pagados y sin estabilidad. Durante mucho tiempo sintió vergüenza incluso de entrar en ciertos edificios elegantes del centro de Valencia, especialmente los bancos, que para ella representaban un mundo inaccesible de éxito y riqueza. Una tarde nublada, mientras caminaba con la esperanza de encontrar alguna oferta, María vio un cartel pegado en la puerta de un banco: «Se necesita personal de limpieza». Aunque dudó por un instante, algo en su interior la impulsó a entrar. El encargado de recursos humanos, al saber que María era madre soltera y que criaba sola a su hija, no pudo evitar mostrar cierto escepticismo. Sin embargo, también comprendió que aquella mujer necesitaba de verdad el trabajo, y tras meditarlo unos segundos, aceptó su solicitud. Camino a casa, María sentía un alivio inmenso. Por fin podría comprar el zumo de naranja que tanto le gustaba a su hija Lucía y quizás algunos dulces. Vivían en una pequeña vivienda en las afueras de Valencia, donde el alquiler se llevaba casi todo lo que conseguía con trabajos esporádicos. Por suerte, su vecina, la señora García, una anciana amable que vivía al lado, se ofrecía a cuidar de Lucía mientras María salía en busca de empleo. A pesar de su avanzada edad, la señora García siempre encontraba energías para ayudar a la joven madre, huérfana y sin familia. María había crecido en un orfanato, y sus recuerdos de infancia eran difusos. Todo lo que sabía era que había sido abandonada siendo un bebé, y que según los cuidadores del centro, su madre había fallecido tras el parto. Jamás conoció a su padre y nunca tuvo indicios reales de quién podía haber sido. «Estoy repitiendo la historia de mi madre, sola con una niña a mi cargo», pensó, con un nudo en la garganta. El padre de su hija, Joaquín Torres, la había dejado poco antes de que naciera Lucía. María nunca entendió del todo por qué, aunque sospechaba que él simplemente no tenía la valentía ni el compromiso para asumir la responsabilidad. Pero ahora, con un empleo en puerta, se aferraba a una nueva esperanza. El primer día en el banco fue más difícil de lo que esperaba. Muchos empleados la miraban con desdén, como si su presencia allí les molestara. Algunos pensaban que era una pérdida de tiempo ver a una mujer joven entregarse a un trabajo tan modesto. Pero María, endurecida por los años de vida en el orfanato, se mantuvo firme y dedicada. Aunque al principio pasaba casi desapercibida en medio del bullicio de la jornada bancaria, su trabajo impecable no tardó en notarse. Las oficinas se mantenían relucientes y el ambiente se sentía más fresco. Poco a poco, comenzó a recibir elogios discretos. Uno de los primeros en reconocer su esfuerzo fue el director del banco, Luis Hernández, un hombre de rostro serio pero ojos amables, que había dirigido la sucursal durante varios años. «Eres como una brisa nueva, María. Hasta mi geranio ha florecido después de 3 años», le dijo un día, con una sonrisa franca. Aquel gesto fue inesperado para ella, pero profundamente reconfortante. Sin embargo, lo que Luis no decía en voz alta era que había algo en el rostro de María que le resultaba extrañamente familiar. Aunque intentaba dejarlo pasar, no podía evitar sentir que ya la había visto antes. Finalmente, decidió ignorar esa sensación, cerró su oficina y se apresuró a volver a casa, donde su joven esposa, Laura, lo esperaba con ansiedad. Luis y Laura se habían conocido 3 años atrás, y a pesar de la diferencia de edad de casi 30 años, se casaron al poco tiempo de conocerse. Luis, embelesado por la belleza y la energía de la joven, creyó haber encontrado por fin la felicidad que se le había escapado durante tantos años de vida solitaria. Aunque algunos amigos y colegas del banco insinuaban que Laura se había casado con él por interés, Luis prefería pensar que su amor era sincero. Cada noche, durante la cena, Luis solía contarle a su esposa sobre el día en la oficina. Últimamente, hablaba con frecuencia de la nueva empleada de limpieza. Laura, acostumbrada a que su marido rara vez mencionara al personal del banco, empezó a fruncir el ceño cada vez que escuchaba el nombre de María. «¿Quién es esa mujer de la que hablas tanto últimamente?», le preguntó un día con tono envenenado. «Es la nueva encargada de limpieza. Hace un trabajo excelente. Ha dejado mi oficina impecable, e incluso trajo plantas. Se nota que se preocupa por su entorno», respondió Luis con naturalidad. Pero Laura no estaba tranquila. En su mente comenzó a crecer una sospecha absurda pero persistente. «Esa mujer quiere ganarse su confianza, seguro que tiene algún plan. Tengo que verla con mis propios ojos», pensó mientras ocultaba su malestar. Laura, a sus 25 años, tenía claro lo que quería de la vida: estabilidad y libertad económica. Sabía que no amaba realmente a su esposo, y que lo que le atraía era la seguridad que le ofrecía. Desde poco después del matrimonio, incluso había comenzado un romance secreto con un joven modelo con el que se veía a escondidas.
Por eso, la presencia de María le resultaba intolerable, representaba una amenaza directa a su posición. María, por su parte, seguía ajena a las tensiones que despertaba su presencia. Se concentraba en su trabajo, agradecida por la oportunidad. Cada mañana, saludaba con educación a todos y se dedicaba a limpiar cada rincón con esmero. Luis, mientras tanto, seguía intrigado por el rostro de la joven. Había algo en sus ojos, en la forma en que sonreía, que le recordaba a alguien muy especial. Me resulta familiar, pero no logro ubicarla, le confesó a María en una ocasión mientras ella regaba las plantas de su oficina. Es poco probable, señor Hernández. Yo crecí en un orfanato. Mi madre, según me contaron, murió poco después de darme a luz, respondió María con voz apagada. Luis sintió un escalofrío. No sabía por qué, pero algo en esa declaración lo conmovió profundamente. Miró a María con otros ojos, preguntándose si ese sentimiento de reconocimiento tenía una raíz más profunda. El primer mes de trabajo pasó más rápido de lo que María imaginaba. Aunque el sueldo no era elevado, la joven madre estaba acostumbrada a vivir con lo justo, y aquello ya significaba un respiro. Con su primer pago organizó una pequeña celebración para su hija, compró zumo de frutas, galletas y caramelos. Al ver la sonrisa radiante de Lucía, María sintió que valía la pena cada esfuerzo. Las lágrimas que aparecieron en sus ojos eran, por primera vez en mucho tiempo, de alegría. Pero la tranquilidad duró poco. A la mañana siguiente, Luis Hernández, el director del banco, descubrió que habían desaparecido documentos importantes de su caja fuerte. El hecho de que no hubiera señales de forzamiento hizo sospechar que el robo había sido cometido por alguien interno. Aquello sacudió a toda la institución. En un banco, una pérdida de esa naturaleza era un golpe serio para la reputación. Luis confiaba en su equipo, y le resultaba difícil imaginar que alguno de sus antiguos empleados pudiera traicionarlo. Sin embargo, Laura, su esposa, aprovechó la ocasión para sembrar la duda. Querido, ¿no te parece extraño que esos papeles desaparecieran justo después de que contrataras a esa nueva limpiadora? Sugirió con voz suave, pero con una mirada cargada de veneno. Además, pasa mucho tiempo en tu despacho. Luis frunció el ceño. Confiaba en su intuición, y todo en su interior le decía que María era incapaz de algo semejante. Pero, por otro lado, debía ser objetivo, no podía descartar a nadie. Al día siguiente, la joven fue llamada por el equipo de seguridad del banco. Yo no sé nada de documentos, sollozaba María, con las manos temblorosas. Solo regué las plantas en el despacho del señor Hernández, ni siquiera sé qué guarda en esa caja fuerte. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sus protestas de inocencia parecían caer en saco roto. El equipo de seguridad, alimentado por las insinuaciones de Laura, terminó señalándola como la principal sospechosa. Sin pruebas reales, la suspendieron temporalmente de su empleo hasta que se aclarara la situación. La noticia se propagó con rapidez por la oficina y muchos empleados, que apenas la conocían, comenzaron a murmurar a sus espaldas. María regresó a casa devastada. ¿Cómo explicar a su hija que podía perder el único trabajo que les daba un poco de estabilidad? Aquella noche, mientras Lucía dormía, María permaneció sentada frente a la ventana, repitiéndose entre sollozos. ¿Por qué la vida me castiga así? Yo no he hecho nada malo. Luis, por su parte, no lograba dormir. Algo no encajaba. Conocía lo suficiente a María como para estar seguro de que no era culpable. Si cometió un error, debe ser castigada, pero si es inocente, yo mismo le pediré perdón, se dijo con firmeza. Consciente de que no podía depender únicamente del equipo de seguridad del banco, decidió contratar a un investigador privado. Estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario con tal de descubrir la verdad. El detective comenzó su trabajo de inmediato. Durante una semana entera entrevistó al personal, revisó registros y elaboró informes detallados sobre cada uno de los empleados. Para María, aquellos días fueron una tortura. Vivía bajo sospecha, como si fuera una criminal, y se sentía atrapada en un arresto invisible. Apenas salía de casa, temerosa de las miradas inquisitivas de sus vecinos. Finalmente, el detective entregó su informe a Luis Hernández. Al pasar las páginas, el banquero se detuvo en el expediente de María. El documento contenía datos que lo dejaron paralizado, el nombre de su madre. ¿Es cierto esto?, preguntó con la voz temblorosa. Sí, señor, respondió el investigador con calma. Toda la información ha sido verificada. Es mi trabajo, y soy bueno en él. Luis se llevó las manos al rostro. En el expediente aparecía el nombre de la madre de María, Selena López. Aquello despertó recuerdos que llevaba décadas enterrados. Selena había sido su gran amor en la juventud. Habían soñado con un futuro juntos,
pero su relación fue destruida por la presión de la familia adinerada de él, que nunca aceptó a una joven de origen humilde. Lo que Luis ignoraba entonces era que Selena estaba embarazada. Poco después, ella falleció por complicaciones en el parto. La niña, sin nadie que la reclamara, terminó en un orfanato. Sin poder esperar más, Luis ordenó a su chofer que lo llevara a la casa de María. Durante el trayecto, murmuraba para sí, incrédulo: no puede ser, ¿será cierto? Cuando María abrió la puerta y vio al director, palideció. Pensó que había venido a despedirla oficialmente. Sin embargo, las palabras que escuchó la dejaron sin aliento. «Hola, hija. Dime, ¿tu madre se llamaba Selena López?», preguntó Luis con lágrimas en los ojos. María quedó paralizada. Esperaba cualquier cosa, menos eso. «Sí, ese era su nombre. Pero falleció hace muchos años, y yo crecí en un orfanato», respondió, con un hilo de voz. Luis ya sostenía en sus manos el documento que confirmaba la verdad. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Soy tu padre». El mundo de María se tambaleó. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de asimilar lo que había escuchado. Durante años había imaginado quién sería su padre y nunca se atrevió a soñar con un reencuentro. Ahora lo tenía frente a ella, con el rostro desencajado por la emoción. Sin poder contenerse, rompió a llorar. Luis la abrazó con fuerza, como si quisiera recuperar en un instante todo el tiempo perdido. El descubrimiento sacudió las estructuras del banco y de la vida personal de Luis. Poco después, la investigación reveló la verdad oculta. La responsable de la desaparición de los documentos había sido Laura, la propia esposa del director. Movida por los celos y el miedo a perder su posición, había manipulado la situación para inculpar a María. Pero el detective, eficiente en su labor, no tardó en descubrir su engaño. Además, durante las indagaciones salió a la luz que Laura mantenía un romance secreto. Su amante, un hombre ambicioso y superficial, solo estaba con ella por interés económico. Cuando Luis recibió la noticia, la decepción fue tan grande que actuó sin dudar, pidió el divorcio de inmediato. Gracias al acuerdo prenupcial, Laura no recibió nada tras la separación. La verdad salió a la luz, y el nombre de María quedó limpio. Ahora, ya no era simplemente la empleada de limpieza del banco, era reconocida como la hija del director. Más allá del dinero o del estatus, lo que llenaba de felicidad a Luis era la oportunidad de recuperar a la hija que nunca había conocido y de abrazar también a su nieta, la pequeña Lucía. La vida, que tantas veces había sido cruel con María, comenzaba a sonreírle al fin. En la casa modesta de las afueras de Valencia, resonaban ahora risas y voces que hablaban de un nuevo comienzo, de una familia reconstruida con amor y esperanza. Al día siguiente del abrazo que lo cambió todo, la vida empezó a reordenarse con una mezcla de prisa y cuidado. Luis Hernández llegó temprano al banco, convocó a una breve reunión y, con la serenidad que le caracterizaba, explicó que la investigación había concluido, que María Díaz era completamente inocente y que, a partir de ese momento, quedaba restituida en su puesto. Añadió, además, que el banco pediría disculpas formales por los daños morales y le abonaría una compensación. Nadie dijo nada en un primer instante. Después, se oyeron susurros, el mover de sillas, y varias miradas buscaron a María con tímido arrepentimiento. «Lo importante», dijo Luis, mirando a todos, «no es únicamente corregir un error, sino aprender de él. En este banco, el respeto no es un adorno, es una norma». Ese mismo día, la señora García, al enterarse por Lucía de que el abuelo Luis, así lo llamó la niña con espontáneo cariño, era en realidad el padre de María, preparó una olla de cocido y cruzó a su casa con un mantel antiguo doblado bajo el brazo. Les sirvió a los tres como si fueran de su propia sangre. Cuando se sentaron, se santiguó con discreción y dijo: «Las familias se hacen de muchas maneras, hija». María apretó la mano de la anciana por debajo de la mesa, agradecida por esa forma de amor sin ruido. Con la calma recién recuperada, Luis pidió un permiso de mediodía y llevó a María y a Lucía a caminar por el jardín del Turia. Hablaron sin prisa, como quien coloca fotografías en un álbum por primera vez. Recuerdos de la juventud de Luis, pequeños episodios del orfanato contados por María, chistes inventados por Lucía que hacían reír a los dos hasta las lágrimas. Al final del paseo, se detuvieron bajo la sombra de un naranjo, y Luis se atrevió a decir en voz alta algo que llevaba toda la mañana girando en su pecho. «Quiero estar», dijo. «No solo hoy. Quiero estar en los cumpleaños, en las tardes de deberes, en los nervios antes de un examen. Llegué tarde, pero si me dejáis, no pienso volver a irme». María sostuvo su mirada y asintió. No era un perdón instantáneo ni un pacto solemne. Era un compromiso de todos los días, de los que se hacen con gestos pequeños y constantes.
Las secuelas del escándalo todavía rozaban el banco. La salida de Laura fue discreta hacia afuera y ruidosa hacia adentro. Algunos empleados, atraídos por el rumor, se inventaban versiones dramáticas sobre joyas escondidas, amantes misteriosos y cajas fuertes cuya combinación cambiaba cada hora. El detective, Arturo Beltrán, dejó por escrito un informe sobrio que desmontaba las fantasías con 3 datos y 2 horarios. En su informe constaba que Laura había tenido acceso indirecto a la combinación por un descuido antiguo del propio Luis, que ella aprovechó el afecto de un administrativo ingenuo para entrar a deshoras y que, sobre todo, su móvil había sido ridículamente torpe. Celos y temor a perder un privilegio. Sin embargo, Arturo recalcó que Laura no formaba parte de ninguna trama mayor. Más bien, había actuado sola, dejando un rastro de contradicciones que la delataba. A veces el mal no es una maquinaria sofisticada, comentó Arturo en voz baja a María, cuando se cruzaron en la salida del banco. A veces es solo una decisión egoísta repetida muchas veces. María se quedó pensando en eso todo el camino a casa. La tentación de guardar rencor era fuerte, pero había algo más grande empujando desde dentro, la determinación de no detener su vida para contemplar ruinas ajenas. Con el paso de las semanas, el ambiente en el banco cambió sutilmente. Quien antes la miraba por encima del hombro ahora la saludaba por su nombre. Una administrativa de contabilidad, Pilar, comenzó a dejarle, sin hacerlo notar mucho, pequeñas notas. Si necesitas aprender Excel, te enseño en el descanso. Otro compañero, Jacobo, le explicó cómo funcionaban los pedidos de material y le entregó una copia del calendario interno para que supiera en qué fechas se reforzaba la limpieza antes de auditorías. Luis, por su parte, se debatía entre 2 impulsos, el de proteger a su hija del mundo y el de respetar su forma de andar por él. Se decidió por lo segundo. Un viernes, la llamó a su despacho, le ofreció café y puso sobre la mesa un sobre con una propuesta. He hablado con recursos humanos. Si lo deseas, podemos cambiar tu puesto progresivamente. No quiero imponer nada, María. Pero si te interesa, podemos formarte como auxiliar administrativa. Sería un proceso interno. Clases por las tardes, tutorías con Pilar y, cuando te sientas cómoda, ir tomando responsabilidades de archivo, logística y atención. María escuchó con el corazón desbocado. Parte de ella quería decir que sí de inmediato. Otra parte, más vieja y desconfiada, le recordó que muchas cosas en su vida se habían caído justo cuando parecían firmes. Quiero intentarlo, respondió al fin. Pero, a mi ritmo. Tengo a Lucía, y las noches son suyas, no de los balances. A tu ritmo, asintió Luis. Y sin prisa. Aquella misma tarde, María y Lucía volvieron al orfanato donde la joven había crecido. El edificio tenía un patio pequeño con baldosas desiguales y un columpio lento que crujía como una puerta antigua. La directora, una mujer de pelo blanco y sonrisa sincera, las recibió con un abrazo. Les mostró un archivo antiguo con recortes de periódicos, fotos borrosas y un expediente amarillento que llevaba el nombre de Selena López. Había una carta, escrita con una letra redonda y suave, que alguien había dejado para la niña recién nacida. Nadie supo jamás quién la escribió. Decía, si un día sientes que no tienes nada, recuerda que ya lo tuviste todo. Unos brazos, un nombre, una esperanza. Lo perdido enseña. Lo encontrado sostiene. María leyó aquellas líneas en silencio y supo, sin razonarlo, que ese día había encontrado algo más que a su padre. Había recuperado un hilo que unía su historia con la de su madre, un hilo lo bastante fuerte como para trenzar el futuro. El domingo, fueron al cementerio del Cabanyal con un ramo de margaritas. La tumba de Selena estaba en una colina suave, bajo un ciprés que inclinaba la sombra como si quisiera protegerla. María limpió la lápida con una delicadeza que nunca antes había tenido la ocasión de aprender, y Lucía, de puntillas, dejó una margarita entre las letras. «Mamá», susurró María, con la voz quebrada, «no sé si puedes oírme. He tardado mucho en llegar a este momento. Pero ya estoy aquí. Estamos bien. Vamos a estar bien». Luis se apartó unos pasos para dejarle intimidad. Desde allí, mirando a su hija, comprendió la magnitud de lo que se había roto y de lo que se estaba recomponiendo. Hizo una promesa sencilla, sin grandes ceremonias: «No faltaré». La vida práctica, sin embargo, no entiende de promesas si no se las traduce en actos. María organizó su semana como si fuese una artesana del tiempo. Por la mañana, el trabajo; por la tarde, las tutorías con Pilar 2 veces por semana; los demás días, tardes en el parque con Lucía, o visitas a la señora García, que se convirtió en confidente y guardiana de la rutina. Luis, siempre que podía, recogía a la niña de la escuela y la llevaba a tomar un helado antes de volver a casa. Tenían un juego secreto. Cada helado venía con una palabra importante del día:
responsabilidad, gratitud, paciencia, y Lucía debía encontrar, antes de dormir, un ejemplo de esa palabra en lo que habían vivido. María los escuchaba reír desde la cocina y sentía que el mundo se acomodaba. No todo fueron buenas noticias. Joaquín Torres, el padre de Lucía, reapareció movido por una mezcla de culpa tardía y oportunismo, según la versión que cada cual quisiera creer. Llamó una tarde a la puerta con un ramo de flores y un discurso memorizado. Dijo que había cambiado, que quería ver a su hija, que estaba dispuesto a ayudar en lo que hiciera falta. María, sin levantar la voz, le pidió que no confundiera los tiempos del arrepentimiento con los del amor verdadero. Le propuso empezar con visitas cortas en el parque, sin promesas gigantes ni espectáculos. No vuelve el pasado, dijo ella. Si quieres, construimos algo honorable para Lucía. Si no, mejor que no la confundas. Luis escuchó la conversación desde el pasillo, aguantando el impulso de intervenir. Habló con un abogado amigo para asesorar a María sobre custodia y visitas. No querían pleitos, solo claridad. Joaquín, que había llegado con el gesto altivo de quien cree que aún puede mover la mesa con una mano, se marchó con los hombros caídos, comprendiendo que en esa casa ya no cabían improvisaciones. En el banco, María descubrió que entender planillas y archivos podía ser, sorprendentemente, un territorio de dignidad. Le gustaba aprender a ordenar, a encontrar patrones, a anticipar los pedidos de material antes de que faltaran. Pilar le mostró trucos simples que parecían magia, fórmulas que hacían cuentas por sí solas, filtros que mostraban lo importante y escondían el ruido. María llenó un cuaderno de apuntes con una letra bonita, entrelazando su empeño con pequeñas notas para el almuerzo de Lucía o recordatorios domésticos. A veces se sentía cansada, claro, pero ya no era el cansancio que aplasta, sino el que construye músculo. De forma natural, su rol cambió. Siguió coordinando al equipo de limpieza, porque conocía la tarea desde dentro y respetaba a quienes la realizaban, pero además comenzó a encargarse de los pedidos, de los calendarios de auditorías y de una bandeja de correo compartida en la que proveedores y administrativos cruzaban información. Luis miraba todo esto con un orgullo que no necesitaba palabras. Le dio un llavero con un pequeño azulejo valenciano pintado a mano. Para que recuerdes que eres parte de la casa, dijo. A final de año, el banco organizó una pequeña ceremonia interna para celebrar logros discretos, empleados que habían propuesto mejoras, equipos con 0 incidencias, aprendizajes compartidos. Luis pidió la palabra al final. Nadie sabía lo que diría. Habló del valor de corregir rumbos, del silencio que se rompe para pedir disculpas y de cómo la confianza no es un contrato, sino un trabajo cotidiano. Terminó anunciando la creación de una beca interna con el nombre de Selena López, destinada a financiar cursos y certificaciones para empleados que no hubieran tenido acceso a estudios superiores. La primera beneficiaria sería, por justicia y por coraje, María Díaz, pero la beca se abriría también a cualquier otro que quisiera formarse. Hubo un aplauso largo, no de esos automáticos que llenan los salones, sino de los que nacen en la emoción compartida. María se puso en pie sin saber qué hacer con las manos. Pensó en su madre, en la carta sin remitente, en la señora García planchando manteles, en las tardes de helado y palabras. Subió al pequeño escenario, recibió un diploma simbólico y cuando bajó, Lucía saltó a sus brazos. «Mamá, hoy la palabra importante es orgullo», dijo la niña, muy seria. «Y yo tengo mucho». Más adelante, con la ayuda de la beca, María se inscribió en un curso de gestión administrativa en un centro de formación profesional. Al principio le pesó sentarse en un aula con chicos mucho más jóvenes. Luego, descubrió que podía enseñarse y enseñarlos, que había cosas que solo se aprenden después de haber limpiado una oficina cuando todos se han ido, o de haber hecho cuentas con monedas contadas y la nevera medio vacía. Entendió que el conocimiento no es solo teoría, es memoria del cuerpo. Un día de invierno, al salir de clase, se detuvo con Luis en el puente de Serranos. Respiraron el aire frío que subía del viejo cauce y se quedaron mirando la ciudad encenderse. Luis le habló de cuando él mismo empezó como becario, de las cartas que escribía a máquina con un dedo, de la primera vez que negoció un contrato sin saber si debía tutear o tratar de usted al cliente. Se rieron. Después, Luis se puso serio. «María», dijo, «no quiero que sientas que te debo nada ni que me debes nada. Lo único que deseo es que podamos acompañarnos, con respeto. Si un día quieres irte del banco, yo te ayudaré a buscar otra cosa. Si quieres quedarte, estaré a tu lado. Si te equivocas, te sostendré. Si me equivoco, acepto que me corrijas». Ella asintió, con una gratitud tranquila. Lo que habían logrado parecía, de pronto, sencillo, estar. La casa de las afueras se les fue quedando pequeña.
No por una ansia de lujo, sino porque la vida pedía una mesa más grande y un balcón con macetas para los geranios. Encontraron un piso modesto cerca del río, con una cocina luminosa y 2 habitaciones que parecían hechas para el juego de Lucía y los cuadernos de María. La señora García lloró el día de la mudanza y se rió a los 5 minutos, prometiendo visitas infinitas y tarteras cargadas. Antes de que terminara el curso, María presentó un proyecto interno para reducir el consumo de papel del banco. Propuso digitalizar ciertos formularios, reorganizar archivadores y capacitar al personal en un sistema sencillo de gestión de documentos. No era una gran revolución, pero funcionó. A los 6 meses, los números mostraron un ahorro tangible. Luis, orgulloso, le envió un correo con una sola línea: «Tu trabajo habla». La vida no les ahorró días grises. Hubo fiebres infantiles, facturas imprevistas, errores en una hoja de cálculo que hizo falta rehacer a contrarreloj. Hubo tardes de cansancio y otras de celebración. Hubo también momentos de nostalgia. María, a veces, ponía sobre la mesa el expediente amarillento de su madre y volvía a leer la carta. No para entristecerse, sino para recordar que la esperanza tiene memoria y que se alimenta con gestos concretos. Una margarita sobre una lápida, una beca con un nombre, una puerta que se abre. Cuando Lucía cumplió 8 años, celebraron la fiesta en el salón comunitario del edificio. Luis llegó con una guitarra que no sabía tocar, Arturo Beltrán trajo una tarta que resultó ser gloriosa, Pilar y Jacobo se presentaron con un juego de construcción que ocupó la alfombra entera. Hubo piñata, bailes torpes, fotos con caras raras. Al final, cuando los invitados se fueron y quedó ese silencio lindo de los finales felices, María se recostó en el sofá con la niña dormida en el regazo. Luis, sentado en el suelo, miró la escena con una paz nueva en los ojos. «Papá», dijo María, probando el nombre como si fuera un dulce, «gracias por llegar». «Hija», respondió él, «gracias por quedarte». La noche entró en la casa sin prisa. En la cocina, un geranio rojo, el mismo que no florecía desde hacía años y que ahora, por capricho o destino, volvía a abrirse, asomaba sus pétalos a la ventana. Afuera, Valencia seguía su rumor de ciudad viva. Adentro, una familia, hecha de pérdidas, aprendizajes y pequeños milagros, aprendía a pronunciarse a diario con risas y con cuidado. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sabían, la historia, esta vez, continuaría sin esconderse. La rutina fue asentándose como una melodía que se repite con variaciones suaves. Los días de trabajo, las tardes de estudio y los fines de semana familiares empezaron a trazar una vida que, por primera vez, no se sentía frágil. María Díaz descubrió que podía proyectar hacia adelante, no solo sobrevivir al presente. Compró un calendario grande y lo colgó en la pared de la cocina. En él apuntaba fechas de clases, actividades de Lucía, reuniones en el banco. Cada página nueva era una declaración de confianza. Abría un mes siguiente. Luis Hernández, rejuvenecido por la presencia de su hija y de su nieta, se implicaba cada vez más en lo cotidiano. A menudo pasaba por la casa sin avisar, con bolsas de naranjas o con cuentos infantiles bajo el brazo. Le gustaba leerle a Lucía antes de dormir. Su voz, grave y pausada, se convirtió en un ritual nocturno. La niña, que había crecido sin una figura paterna, adoptó a su abuelo con la naturalidad de quien recibe un regalo que siempre había esperado sin saberlo. María observaba esas escenas con una mezcla de gratitud y ternura. No todo era perfecto, claro. La convivencia traía también diferencias, opiniones encontradas, pequeños choques de carácter. Luis, acostumbrado a decidir con autoridad en su mundo profesional, a veces olvidaba que en aquella casa las decisiones eran de María. Ella, por su parte, aprendía a poner límites con firmeza pero sin dureza. Ambos comprendieron pronto que el amor tardío también exige aprendizaje. El banco siguió siendo escenario de cambios. El proyecto de digitalización que María había impulsado comenzó a atraer la atención de otras sucursales. Luis, orgulloso pero prudente, la animó a presentarlo en una reunión regional. María, nerviosa hasta el temblor, preparó diapositivas con la ayuda de Pilar y ensayó varias veces delante de la señora García y de Lucía, que se reían cada vez que su madre decía la palabra optimización con demasiada seriedad. El día de la presentación, María habló con voz temblorosa al inicio, pero poco a poco fue ganando seguridad. Explicó con ejemplos sencillos cómo habían reducido costos y facilitado el trabajo de los empleados. Al terminar, hubo un silencio breve, seguido de aplausos. Una directora de otra sucursal se acercó para felicitarla y pedirle que compartiera el manual de procedimientos. María regresó a casa esa noche con el corazón en alto. Por primera vez se sintió no solo sobreviviente, sino profesional. Los meses siguientes trajeron también sombras. Joaquín, el padre de Lucía,
intentó reclamar más espacio en la vida de la niña. Al principio cumplió con las visitas pactadas, pero pronto empezó a fallar, a cancelar encuentros a última hora o a presentarse con regalos caros que confundían a la pequeña. María se mantuvo firme. Habló con él con calma, sin gritos, explicándole que la paternidad no se compra ni se improvisa. Luis estuvo a su lado, dispuesto a apoyar cualquier decisión legal que hiciera falta. Finalmente, Joaquín desapareció de nuevo, dejando tras de sí la confirmación de lo que ya se intuía. Su regreso había sido una ilusión efímera. Lucía, pese a todo, no se derrumbó. Había encontrado en su madre y en su abuelo una red fuerte. A los 8 años ya era capaz de decir con claridad: tengo a quienes me quieren de verdad, y eso me basta. Un verano, Luis propuso un viaje familiar a Andalucía. Querían conocer Granada y Sevilla, y Lucía soñaba con ver la Alhambra, de la que había leído en un libro ilustrado. El viaje se convirtió en un hito. Recorrieron calles empedradas, probaron tapas, escucharon flamenco en una plaza al aire libre. Luis, emocionado, contó que de joven había soñado con recorrer España con Selena, y que ahora, de algún modo, estaba cumpliendo ese deseo con su hija y su nieta. En el mirador de San Nicolás, con la Alhambra iluminada al fondo, María tomó una fotografía que guardaría para siempre: 3 generaciones, unidas por un destino que había tardado en escribirse. El regreso a Valencia trajo consigo nuevas metas. María completó su curso de gestión administrativa con excelentes calificaciones. Luis, viendo su esfuerzo, le propuso que asumiera un rol más formal dentro del banco, coordinadora de operaciones internas. No fue un regalo, sino un reconocimiento al trabajo demostrado. María aceptó con humildad, sabiendo que aún tenía mucho por aprender, pero con la certeza de que estaba en el camino correcto. La señora García, que observaba todos estos cambios desde su casa vecina, repetía con frecuencia: la vida siempre da segundas oportunidades, hija. A veces llegan tarde, pero llegan. Sus palabras se volvieron un lema familiar. Con el paso del tiempo, la relación entre padre e hija se consolidó. Luis le habló a María de Selena con más detalle, de sus risas, de sus sueños, de cómo solía cantar en las tardes de verano. María escuchaba con el corazón abierto, construyendo una imagen más completa de la madre a la que nunca conoció. En esas conversaciones, descubrió también que Luis había guardado durante años un cuaderno con poemas escritos en su juventud, muchos de ellos inspirados por Selena. Cuando se los mostró, María lloró en silencio, sintiendo que recuperaba pedazos de una historia rota. El banco, fortalecido por la transparencia con la que se había manejado el escándalo, ganó reputación en la ciudad. Luis decidió jubilarse al cabo de 2 años, y anunció públicamente que dejaría la dirección en manos de un consejo renovado. Durante el acto de despedida, agradeció a todos, pero se detuvo especialmente en María. No reveló su parentesco, eso pertenecía a su intimidad familiar, pero dijo con orgullo que había aprendido más de ella que de muchos manuales de gestión. Después de la jubilación, Luis se dedicó a la vida familiar con entusiasmo. Plantó un pequeño huerto en el balcón del nuevo piso, enseñó a Lucía a cuidar tomates y pimientos, y retomó la guitarra que antes solo había usado como broma. María, mientras tanto, siguió creciendo en su puesto y se convirtió en un ejemplo para otros empleados que aspiraban a formarse sin haber tenido estudios universitarios. Un día de otoño, mientras caminaban los 3 por la playa de la Malvarrosa, María se detuvo a mirar el horizonte. El mar, con su vaivén constante, le recordó todas las tormentas que había atravesado. Tomó la mano de su hija y miró a su padre. He aprendido, dijo con voz firme, que la vida no siempre da lo que uno pide, pero sí da lo que uno necesita para seguir adelante. Luis sonrió, y Lucía, sin entender del todo, se rió también. El viento arrastró las palabras, pero quedó la certeza de que la familia, ahora, era un refugio real. La historia de María Díaz, la joven que empezó limpiando oficinas con la esperanza apenas sostenida de poder comprar zumo y dulces para su hija, se transformó en un testimonio de resiliencia y amor. De las lágrimas pasadas no quedó amargura, sino fuerza. De las pérdidas, no quedó vacío, sino raíces. Y de los encuentros tardíos, brotó una certeza: nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Al llegar a casa esa noche, encontraron el geranio del balcón florecido de nuevo. María sonrió. Había aprendido que hasta las plantas, como las personas, responden a los cuidados constantes y al calor de una familia que, contra todo pronóstico, había vuelto a nacer.